un duro golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación estaría contratando exguerrilleros colombianos. El cártel Jalisco Nueva Generación amenazó públicamente. El cártel Jalisco Nueva Generación ha ocupado algunos de los titulares más grandes sobre temas de seguridad nacional este 2019, desde los enfrentamientos en Tepalcatepec hasta el ataque a un centro nocturno en Coatzacoalcos. ¿Pero quién está detrás de esta organización? Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo. Todas estas son organizaciones de las cuales hemos escuchado hablar mucho durante años. Pero de todos los cárteles que operan hoy en nuestro país, el Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los más poderosos. ¿Pero de dónde salió? Regresemos un poco en el tiempo. El nacimiento de esta organización se puede rastrear al 2010, con la muerte de Nacho Coronel, un capo del Cártel de Sinaloa durante un enfrentamiento en Jalisco con las autoridades. Tras su muerte, un grupo dirigido por Nemesio Ceguera, alias El Mencho, se separó del cártel para formar su propia organización. Han pasado los años y hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación es otra cosa. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es una de las organizaciones criminales más peligrosas de México y la DEA señala que es el cártel que más rápido ha crecido en los últimos años. ¿Cómo te llamas? Desde su formación, se ha caracterizado por su violencia extrema y disposición a enfrentarse con fuerzas de seguridad mexicanas y otros cárteles. Además, han conseguido un armamento muy sofisticado, entre los cuales se han encontrado lanzagranadas y metralletas de alto calibre. Ellos fueron quienes en 2015 derribaron un helicóptero del ejército en Jalisco y en 2018 secuestraron y asesinaron a 2 elementos de la entonces PGR. Si bien comenzó con incursiones para fijar su dominio en Jalisco y Colima, el gobierno de Estados Unidos señala que hoy en día el cártel tiene presencia en 23 estados de México y mueven cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, así como otros puntos en Asia, Europa y Australia. Pese a que el gobierno federal ha tomado acciones contra la organización del Mencho, el cártel ha sido señalado solo este año de atrocidades como la muerte de 31 personas en el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, o el asesinato de 19 personas en Uruapan, Michoacán. Con todo esto, siguen operando y la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo seguirán organizaciones como estas en nuestro país?